Ahí se está grabando. Tardó en aceptar nomás. Bueno, pedí el consentimiento y me dieron el OK. Bien, repetimos. Vamos a hacer como un repaso de información que van a necesitar ahora para poder entender algunos conceptos de la parte del trabajo práctico 5 del agua, al menos la primera parte. Vamos a empezar hablando de geometría molecular. La geometría molecular es cómo se distribuyen las moléculas, los átomos que componen a la molécula en el espacio en 3 dimensiones. El primer caso que tenemos es geometría lineal. Por ejemplo, el cloruro de berilio. ¿Por qué se llama lineal? Porque es una línea recta. O sea, va a tener esta forma. Va a tener un átomo, un átomo en el medio, que sería el átomo central, y dos átomos iguales a los lados. Bien, ¿por qué se distribuyen así de repente? ¿Y no puede formar una L? No. ¿Por qué? Porque se rechazan, porque son iguales los dos átomos. Imagínate que son como los dos lados iguales de un imán. Entonces van a tratar de estar lo más lejos posible uno del otro. ¿Cómo es lo más lejos posible? Exactamente opuestos. ¿Está bien? Después tenemos, por ejemplo, la geometría plana triangular o plana trigonal, que se van a distribuir planos, ¿verdad? Formando un triángulo. Cada uno de los átomos que lo componen van a estar separados por un ángulo de 120 grados. Después tenemos la tetraédrica, que es el caso de el metano, como lo vimos con hidrocarburos, forma 109,5 grados, ¿verdad? Todos con todos forman 109,5 grados, y en el plano se van a distribuir así. ¿Por qué todos forman 109,5 grados? Porque es la manera de que todos estén igual de lejos que todos de todos. Ahora vamos llegando a las que nos interesan un poco más. Piramidal. Bien, ¿cuál es el problema con la piramidal comparada con la plana triangular, por ejemplo? Si las dos tienen la misma estructura, un átomo, el otro 3, un átomo, el otro 3. Bien, o sea, tenemos 1 y 3 iguales y en el otro tenemos 1 y 3 iguales. La diferencia es que el central en la piramidal le sobran electrones libres. Es decir, en la plana triangular usó todos los electrones que tenía en la parte externa, no le sobró ninguno. El boro tenía 3, usó 3. Listo. En el caso del nitrógeno, en este caso tiene 5, pero usó 3, le sobran 2. Los electrones libres siempre van a sobrar de a 2. Esto estoy solo explicando para que lo entiendan, nada más. Los Profe, electrones libres, sí, ¿cómo dijo que se llamaba es la figura que hace geométrica? está NH3, piramidal, piramidal. piramidal. Ah, Piramidal, como una pirámide. Ahora les voy a explicar la diferencia entre pirámide y tetraedro también. Bien, ¿cuál es el punto acá? Los electrones libres siempre van a ir de a dos y ocupan lugar. Entonces, ¿qué van a hacer? El plano triangular, como en este caso, me los van a empujar para abajo. Entonces va a quedar así, un poquito inclinaditos para abajo los otros y solito acá en el medio el otro, el central, y los otros tiraditos para abajo. Y acá los electrones libres. La plana triangular formaban una figura plana. En esta tira los extremos para abajo. Para abajo es una manera de decir, acuérdense que están en cualquier dirección, pero me refiero los inclina hacia un lado. Y la tetraédrica tenemos algo así. La diferencia con la tetraédrica es que tenemos uno que va para arriba. En este caso, el que está arriba es el central. En este caso tenemos otro aparte. La diferencia entre estos dos se ve más fácil. Capaz que sea más difícil de entender entre esta y esta. Acuérdense, la diferencia es que en la piramidal, el par de electrones libres tira los átomos periféricos hacia abajo. Igual
no me preocupa mucho que se aprendan estas. La que sí me importa que sepan es la del agua, que es de lo que trata este trabajo práctico. El agua. Me van a decir, el agua es H2O, igual que el primero, 1 igual y 2. Bien, entonces va a formar lineal. No, el agua va a formar angular, un ángulo. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene 6 electrones. ¿Está bien? Con el hidrógeno usa 2, le sobran 4. Los electrones libres van de a 2. Son 2 pares de electrones libres. Entonces, ¿qué le van a hacer a los hidrógenos? Los van a empujar para un lado. Entonces nos va a quedar el átomo de oxígeno, 2 electrones libres, otros 2 electrones libres, porque son los que le sobraron, los que le quedaron en el sector externo sin usar. Un hidrógeno y otro hidrógeno. ¿Está bien? ¿Qué pasa con esto? Los átomos del hidrógeno, los electrones del hidrógeno, perdón, no los átomos, los electrones del hidrógeno van a tender a ir hacia el oxígeno, porque el oxígeno es muy electronegativo y el hidrógeno poco. ¿Qué significa que es muy electronegativo? Que tiende a sacarle los electrones al átomo al que está unido. ¿Está bien? Entonces va a tender a sacarle el electrón al hidrógeno. El oxígeno nos queda con carga negativa porque va a tender a tener los 12 electrones del hidrógeno. Y el hidrógeno va a tender a quedar con carga positiva. ¿Por qué? Porque al perder el electrón, solo le queda el protón, y el protón tiene carga positiva. Acuérdense, son uniones covalentes, no es que lo pierde el electrón, no es que se quedó sin el electrón, sino que el electrón tiende a acercarse al oxígeno. ¿Está bien? El oxígeno queda un poquito más negativo y el hidrógeno queda un poquito más positivo. ¿Qué nos pasa acá? Esta forma de la molécula de agua nos permita que se une a otra molécula de agua. ¿Qué pasa con cargas opuestas, positivos y negativos? ¿Alguien sabe? ¿Cómo la pregunta, profe? Si tengo cargas positivas y cargas negativas, ¿qué pasa con cargas opuestas? ¿Se atraen? ¿Se Se repegan? atraen. Se atraen. No, cargas opuestas se atraen, exactamente. Y estas son cargas opuestas. Entonces este hidrógeno va a tender a unirse a otro oxígeno que está unido a otros 2 hidrógenos. ¿Verdad? En realidad no se une, sino que se acerca, forman uniones intermoleculares, que ahora lo vamos a ver. Que este oxígeno a la vez está unido a otros 2 hidrógenos, que a su vez también son positivos y negativos, y que van a tender a unirse a otros. O sea, así se forman las ramificaciones de la molécula de agua. Las cargas Profe, positivas de uno tienden a acercarse a las cargas negativas del otro. Sí, ahí el oxígeno, el segundo oxígeno que dibujó, ¿no está unido a 3 hidrógenos? no, porque este tiene solo 2. Este pertenece a este, pero como este tiene carga positiva y carga negativa, se pegan, se juntan por la diferencia de carga, pero no forman uniones. Ah, listo, está. Creí que estaban unidos, por eso. No, 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 no. Moléculas son este con este con este, este con este con este. Son 2 moléculas diferentes. Claro, hay dos Pero moléculas de agua. exacto. Una molécula de agua se une la parte positiva con la parte negativa de la otra y O tienden sea, a digamos, mantenerse digamos juntas. que el hidrógeno de la primera molécula como que se acerca al oxígeno, no se unen porque son diferentes moléculas, se atraen nomás, Exacto, tal cual, se atraen y se tienden a acercan. mantenerse juntas. Exactamente. Ok. Bien, esta característica al agua les da un montón de propiedades, está bien que ahora las vamos a ver. Pero el hecho de que el agua tenga esta forma y que tenga que esté compuesta por oxígeno y por hidrógeno, eso nos permite que formen un montón de cosas que nos va a dar un montón de características que permite la vida en el planeta, que ahora las vamos a ir viendo. Polaridad en una molécula. ¿Qué nos referimos con una molécula polar o una molécula apolar o no polar? Una molécula polar tiene al menos 2 polos diferentes. En el caso de la molécula de agua, que tiene esta forma, como vimos antes, tiene el hidrógeno con carga positiva.
el hidrógeno con carga positiva, el oxígeno con carga negativa y carga negativa. ¿Está bien? Es decir, si tiene al menos algo diferente en la superficie, es polar. Acá me va a decir, pero tiene solamente hidrógenos. Está bien, pero todo a lo alrededor tiene hidrógenos a la misma distancia. No, de este lado no tiene nada, tiene electrones libres. De un lado me quedó de una manera y del otro lado me quedó de otra manera. Entonces es una molécula polar. En este caso, el dióxido de carbono, de un lado tiene, en el medio tiene carbono, oxígeno para un lado y oxígeno para el otro lado. ¿Tiene algo diferente a lo largo? Es decir, acá en el medio no tiene nada. Está bien. Pero la fuerza de este oxígeno acaba disminuyendo y acá en el medio se suman y es como si el oxígeno también estuviera ahí. No sé si me explico. La fuerza que actúa de un oxígeno y del otro se neutralizan entre sí. Entonces es como si estuvieran rodeadas completamente de oxígenos. Para dejarlo claro, si todo a lo largo, si una molécula es simétrica, corte como la corte, es no polar o apolar. Si de alguna manera que la corto no es simétrica, es una molécula polar. Esta la corto verticalmente, es simétrica. La corto horizontalmente, es simétrica, es apolar, perdón. Esta la corto así o la corto así, ahí ya me quedó diferente, tiene dos extremos diferentes. En este caso, el ácido carbónico, tenemos hidrógenos de un lado y oxígeno del otro. Tenemos dos puntas y una punta, son diferentes. Es decir, una punta tiene oxígeno y las otras puntas tienen hidrógenos. Es una molécula polar. O sea, si tiene puntas diferentes, una punta diferente a las demás, es polar. Si tiene electrones libres, es polar. Eso, acuérdenselo así. Siempre que una molécula tenga electrones libres, va a ser polar. Si está rodeada y uno de los átomos de la periferia, de afuera, es diferente, también va a ser polar. Si es completamente simétrica en todas sus direcciones, va a ser apolar. No me importa mucho que sepan esto de polar o apolar, no se lo voy a tomar, pero es para remarcar el por qué el agua es una molécula polar. Si yo les digo, el agua es una molécula polar, ¿por qué? Porque tiene un par de electrones libres. Listo, me empujó los hidrógenos para el costado y me quedó una molécula con forma angular. Ahora vamos a lo que nos interesa. Fuerzas intermoleculares. ¿Qué son fuerzas intermoleculares? Lo que hacen que este oxígeno y este hidrógeno se junten y se mantengan juntos. Vieron que son de dos moléculas diferentes, pero dijimos que se acercaban y se quedaban juntos. Bien, ¿por qué se acercan y se quedan juntos? Eso se llaman fuerzas intermoleculares. ¿Por qué? Una molécula se junta a otra molécula. Vamos a ver tres tipos. En realidad tenemos unos cuantos subtipos más, pero vamos a ver tres y vamos a hacer mención de dos más. Primero, fuerzas de London. Fuerzas de London son tanto para moléculas polares y no polares. ¿Está bien? Fuerzas de London las hacen tanto las polares como las no polares. ¿Qué serían? Prácticamente es atracción gravitatoria, podríamos decir. La masa de una atrae la masa de la otra. Cuanto más grandes son las moléculas, mayor es la fuerza de London. Entonces mayor va a ser la atracción entre las moléculas. Por ejemplo, los hidrocarburos son moléculas no polares. Y si son no polares, la fuerza de atracción va a ser débil. La fuerza de London es la más débil de las fuerzas de atracción. Pero ¿por qué entonces los hidrocarburos grandes se mantienen en estado sólido? Porque al ser tan grandes, la fuerza de London aumenta. La fuerza de London es débil en moléculas chicas y es fuerte en moléculas grandes. Cuanto mayor es la molécula, mayor va a ser la fuerza de London. Y la podríamos considerar la más débil de las fuerzas intermoleculares. Aplica tanto para moléculas polares como para no polares, para ambos casos. En el caso de las fuerzas dipolo-dipolo,
son solamente para moléculas polares, que sería la parte positiva de una se junta con la parte negativa de la otra. Es decir, el polo de una se junta con el polo de la otra, que sería algo como lo que estamos viendo acá. La parte positiva del hidrógeno se junta con la parte negativa del oxígeno. Entonces van a tender a acercarse y mantenerse juntas. Solamente para moléculas polares. Son un poco más fuertes que las fuerzas de London. Obviamente, una fuerza de London de una molécula extremadamente grande, ¿está bien?, va a ser más fuerte que una fuerza dipolo de una molécula con un dipolo débil. ¿A qué me refiero una molécula con un dipolo débil? ¿Qué me va a determinar si un dipolo es fuerte o un dipolo es débil? La electronegatividad. Si tengo una molécula formada por un átomo muy electronegativo y con el otro muy electropositivo, es decir, este le va a sacar el electrón completamente a este, entonces la fuerza de uno va a ser muy positiva y la fuerza de al revés, perdón, los puse al revés. La fuerza del que ganó el electrón va a ser extremadamente positiva y el que la perdió va a ser extremadamente positiva. El que lo ganó negativa y el que lo perdió positiva. Muy. Sí, la diferencia de electronegatividades entre uno y el otro es más chica, es decir, la electronegatividad más grande es 4. Sí, vamos a decirlo así. La electronegatividad más grande es 4. Si tengo uno con electronegatividad grande, digamos 4, el flúor, tengo uno con electronegatividad 4 y el otro con electronegatividad 0,1, la diferencia es de 3,9. Y si tengo uno con electronegatividad 2 y el otro con electronegatividad 1,5, ¿está bien? Este le va a sacar los electrones a este. Siempre el de electronegatividad grande se lo va a sacar al de electronegatividad chica. Profe, sí, la electronegatividad la podemos encontrar en la tabla, sí. la tabla, ¿no? En la tabla es el numerito de más arriba de la lista. Si en la tabla lo llegan a tener ordenado diferente, la tabla tiene referencias. Se fijan en el cuadrito de referencias cuál de los datos es la electronegatividad. Pero sí, está en la tabla. Supongamos que tenemos este con electronegatividad 4 y 0,1. Y lo tenemos con 1 y después tenemos otro con electronegatividad de 2 y 1,5. El de 4 y 1, el de 4 le saca el electron al de 0,1 y el de 2 le saca el electron al del 1,5. ¿En cuál de los dos hay más diferencia de electronegatividad? El de 4, el primero. Exacto. En el primero tenés una diferencia de 3,9 y en el segundo tenés una diferencia de 0,5. Bien, el que tiene más diferencia va a ser una fuerza dipolo más fuerte. Este va a tener una fuerza dipolo mucho más fuerte que este. ¿Por qué? Porque el momento dipolar, así se llama la diferencia, el momento dipolar es mucho más grande que para el otro. ¿Está bien? La diferencia de electronegatividades es grande, entonces se marca bien la diferencia de los dos polos. En el otro es más sutil. Y después tenemos las fuerzas de hidrógeno. Dame un segundo que borro eso. Las fuerzas puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno pueden hacerlo las moléculas polares. Solamente las polares. Que tengan hidrógeno, obviamente, si no, no podrían hacer puentes de hidrógeno, solamente las polares que tengan hidrógeno, flúor, oxígeno o nitrógeno. O sea, para hacer puente de hidrógeno tiene que tener hidrógeno, tiene que tener hidrógeno y uno de estos.
Si tengo una molécula que tiene hidrógeno con oxígeno, hace puente de hidrógeno, como el agua. El agua tiene hidrógeno y oxígeno. ¿Tiene el hidrógeno? Sí. ¿Tiene oxígeno, flúoro, nitrógeno? Sí, tiene oxígeno. Ah, listo, hace puente de hidrógeno. Si tengo algo con flúor y hidrógeno, también hace puente de hidrógeno. Y si tiene nitrógeno e hidrógeno, también hace puente de hidrógeno. ¿Tiene que tener solamente hidrógeno con uno de esos? No, puede tener más cosas. Por ejemplo, un alcohol. Tengo carbono, hidrógeno 3. Carbono, hidrógeno 2, unido a OH. Es un hidrocarburo, van a decir, los hidrocarburos son moléculas no polares, entonces no se disuelven, es decir, son no polares. Está bien, pero en el caso del alcohol, no tiene todas las alrededor igual. Tiene hidrógeno, 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 y en un lado tiene OH. Y ahí, bien, ahí es una molécula polar en el caso del alcohol, porque tiene una punta diferente a todas las demás. Bárbaro, es una molécula polar. ¿Tiene oxígeno? Perdón, ¿tiene hidrógeno? Sí, y tiene todos los demás, ¿verdad? Pero tiene ese hidrógeno ahí. ¿Tiene flúor, oxígeno o nitrógeno? Sí, tiene oxígeno. Entonces el alcohol puede hacer puente de hidrógeno. No necesariamente tiene que tener solo eso. Entonces vamos a recapitular dejándolo en limpio. Fuerzas dipolo. Lo hacen todas las moléculas, tanto polares como no polares. Cuanto más grande es la molécula, más fuerte es la fuerza de London. O sea, cuanto más grande me refiero, cuanto más cosas tiene. En el caso de los hidrocarburos, cuanto más carbonos tiene. Fuerzas dipolo. Lo hacen solamente las moléculas polares. Todas las moléculas polares. Cuanto más grande es la diferencia de polaridad entre un extremo y el otro, mayor va a ser la fuerza dipolo-dipolo. Y por último, fuerza puente de hidrógeno. Lo pueden hacer todas las moléculas polares que tengan hidrógeno unido con flúor, oxígeno o nitrógeno. Sería hidrógeno más uno de estos tres. Y son más fuertes que las fuerzas dipolo. En el caso del agua puede hacer las tres, porque no es decir que una elimina a la otra. Si hace fuerzas de London, hace solo fuerzas de London, las polares. Las que pueden hacer dipolo, hacen dipolo y fuerzas de London. ¿Por qué? Porque a su vez tienen masa, que hacen de London también. Y las que hacen fuertes de hidrógeno son polares, entonces también hacen dipolo y también hacen fuerzas de London. ¿Cuál es el tema? Que si les digo nombrar la fuerza característica sería la más importante de cada una. No sé si me explico. Por ejemplo, el agua. ¿Cuál es la fuerza principal? Y el puente de hidrógeno. Porque las otras dos al lado del puente de hidrógeno quedan prácticamente opacadas. Algo teniendo en cuenta la polaridad y las uniones intermoleculares es que las moléculas polares disuelven moléculas polares. El agua va a disolver solamente compuestos polares, no va a disolver compuestos no polares. Por eso el agua no disuelve el petróleo, porque el petróleo es un compuesto no polar. Entonces, los compuestos polares van a disolver compuestos polares. Los compuestos no polares van a disolver compuestos no polares. ¿Tengo algo más de esto? No, y después ya estamos con información del agua. Hasta acá venimos bien. ¿Alguna pregunta? Sé que es mucha información nueva y que seguramente esto lo revean. Profe, esto como... Bueno, está la perra ladrón. ¿Esto cómo lo... O sea, cómo lo vamos a aplicar?
Ahora vamos a ver, esto así no se los voy a tomar, se los voy a tomar aplicado en el agua, que ahora va a ser como lo vamos a ver. Todo esto es para explicar el funcionamiento de la molécula de agua nomás. Esto más que nada como para entender el contexto. Sí, porque si no les digo, el agua, como se dice, tiene una tensión superficial alta porque produce puentes de hidrógeno y van a decir, ¿qué son los puentes de hidrógeno y de dónde vienen? Para explicarles puentes de hidrógeno, sí o sí necesitaba explicarles polaridad. Y para enseñarles polaridad, sí o sí necesitaba explicarles geometría molecular. Para una cosa necesitaba la otra. Igual esto solo lo vimos para que supieran a qué nos vamos a referir después. Bien, el agua se lo llama disolvente universal. Bien, en realidad no disuelve todo. Universal sería que puede disolver cualquier cosa. No puede disolver todo. Compuestos no polares no disuelve, o sea, disuelve prácticamente nada de compuestos no polares. Muy poquita la cantidad que disuelve. Pero le dicen disolvente universal porque es la sustancia que más cosas disuelve. O sea, disuelve prácticamente lo que se te ocurra. ¿Está bien? Es la sustancia que más compuestos disuelve. Eso también va a cumplir un rol biológico muy importante en el agua, ya que para muchos procesos metabólicos el agua se usa como medio o como disolvente. Igualmente ahora lo vamos a ver. Eso. Bien, otra característica importante del agua es su calor específico alto. ¿Qué es el calor específico y qué es el calor latente? Vamos a explicar ahora. ¿Lo puse el calor latente? No, lo voy a explicar ahora. El calor específico es la cantidad de energía que necesita para que su temperatura suba 1 grado. ¿Está bien? Eso sí lo puedo llegar a preguntar. Calor específico, la energía que necesita para que su temperatura suba 1 grado Celsius o 1 grado Kelvin. Depende de la constante que estemos usando. El calor latente es la cantidad de energía que necesita para que cambie de estado. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Cuando las sustancias cambian de estado, se mantienen a temperatura constante. Supongamos, tengo un vaso con agua. Está en estado sólido, ¿verdad? Como hielo. Sube su temperatura. Llegó a los 0 grados, se mantiene a 0 grados. Pero ya pasó a estado líquido. No importa. El agua líquida y el agua sólida, ambas van a estar a 0 grados. ¿Hasta qué? Hasta que toda el agua, todo el hielo se derritió. Una vez que todo el hielo se derritió, va a seguir subiendo su temperatura. ¿Hasta qué? Hasta que empiece a hervir. El agua a los 100 grados al nivel del mar hierve. ¿Va a subir su temperatura más de los 100 grados? No, va a mantenerse a los 100 grados hasta que todo el agua se convierta en vapor. Una vez que la totalidad de agua se convirtió en vapor, ahí el vapor puede seguir aumentando su temperatura. Es decir, la temperatura aumenta hasta que llega al punto de cambio de estado. Llegó al punto de cambio de estado, se mantiene constante. Cambió de estado completamente, vuelve a aumentar su temperatura. Llegó al punto de cambio de estado, se mantiene constante. Se evaporó completamente, vuelve a aumentar la temperatura. Para las partes de aumento de temperatura se aplica el calor específico. Calor específico para que suba la temperatura, que serían para el tramo AB, CD y EF. Para los tramos de cambio de estado es el calor latente. ¿Y qué quiere decir? Que el agua tenga un calor específico muy alto. Bien, que necesitas mucha energía darle para que su temperatura suba y mucha energía sacarle para que su temperatura baje. Y a ustedes, ¿qué se les ocurre que aplicación podría haberle dado la naturaleza a esta característica del agua? Vamos a verlo así. ¿Qué pasa con los seres vivos si hace demasiado calor? Supongamos 300 grados.
Se mueren. se mueren. Y si Mira, hace demasiado frío, también se mueren, sí. ¿verdad? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué función cumpliría el agua en este caso? Termorreguladora. ¿Qué quiere decir eso? Que hace que los seres, exacto, Gabriel, de regulador, hace que la temperatura no aumente tanto ni tampoco disminuya tanto. ¿Cómo funciona? Pensemos, estamos en invierno, afuera, hacen 12 grados Celsius, hacen 12 grados afuera, no es ni tan frío, pero hace frío. ¿Por qué nosotros estamos a 36 grados y no estamos a 36, ¿no? Sí, 36 grados y no estamos a 12. Primero, nosotros generamos calor, ¿verdad? Somos mini máquinas térmicas los humanos, generan calor. Pero ¿por qué ese calor no se despilfarra, no sale a lo loco? Porque tenemos el agua, el 70% agua. Exacto, el cuerpo del agua regula la temperatura, hace que perdamos poca energía perdiendo calor y que bajemos poca temperatura perdiendo calor y que ganemos poca temperatura ganando calor. Es decir, no solo para los humanos, para todos los seres vivos. El agua funciona de termorregulador. En el caso de los reptiles me van a decir que son de sangre fría, no regulan, está bien. Nos generan calor, no generan tanto calor propio como los mamíferos, pero el agua igualmente sigue sirviendo de termorregulador. Si no sé, como se dice, no podrían regular la temperatura absolutamente nada y se morirían. Otra manera de la que el agua sirve de termorregulador es de lo siguiente. Supongamos que están acá, como se dice, en Gran Buenos Aires, zona sur, hacen 40 grados. En Santa Teresita hacen, qué sé yo, 26, 27, no hace tanto calor. Bueno, es porque están al lado del mar, el mar es fresco. En verano, nosotros tenemos, qué sé yo, 3 grados bajo cero. Santa Teresita hacen, ponele 12 grados. ¿Por qué? En la costa el clima es más estable, más parejo que en la parte central. Es más seco el clima. Sí, es decir, ¿y qué tiene que ver? El agua, ¿verdad? Funciona de termorregulador también para el clima ambiental. Es, como baja la temperatura del agua va a tender a mantenerse siempre más o menos estable. Entonces, libera energía para el ambiente. Entonces, la zona costera, haciendo un intercambio de el agua le saca energía o el agua le da energía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Va a mantener una temperatura más bien pareja a lo largo del año. O de repente, nunca fueron a la playa el invierno, metieron los pies en el agua y la sintieron caliente. Sí, sí. Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque la temperatura del agua va a tender a cambiar muy poco. Es una, porque se termorregula automáticamente. Es decir, al tener un calor específico tan alto, tiene que perder demasiada energía para bajar la temperatura o ganar demasiada energía para subir su temperatura. Bien, fuerzas de cohesión entre las moléculas. ¿Qué es fuerza de cohesión? La fuerza de una molécula para mantenerse unida a otra. Igual. ¿A qué me refiero con esta? Para separar las moléculas de agua una de otra, tengo que hacer mucha fuerza. Obviamente decir, pero yo meto la mano en el agua y la separo. Sí, pero estamos hablando en comparación con otros líquidos. Para separar una molécula de agua de otra, tengo que hacer mucha fuerza. Las moléculas de agua tienden a unirse demasiado. Es como decir, esto genera también el caso de la tensión superficial del agua. ¿Qué sería la tensión superficial del agua? ¿Vieron que los mosquitos se paran arriba del agua? Que no se hunden, sino como que quedan, como que caminan por arriba. Bien, distribuyen su peso
y la tensión superficial del agua no se rompe. La tensión superficial del agua sería como una peliculita que forma el agua arriba, que evita, ¿cómo se dice? Que, no me sale la palabra, que lo mantiene unido, como si fuera como una gelatina. La tensión superficial, esta la facilitan donde lo pusimos, los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno permiten que el agua tenga una alta tensión superficial, una fuerte cohesión. Las moléculas de agua van a unirse muy fuertes a ellas. Y una fuerte adhesión. ¿A qué me refiero con adhesión? La capacidad de unirse a otras cosas. Por decirlo de alguna manera, la capacidad de mojar. El agua va a tender a unirse a sí misma y unirse a otros materiales polares, generalmente. A sustancias no polares no tanto. Entonces el agua va a tender a mantenerse unida, generando una fuerza de tensión superficial y también algunas cositas con la célula que vamos a ver a continuación, y unirse a otras cosas. La fuerza de tensión la dijimos recién. Bien, alta constante dieléctrica. ¿Qué era la constante dieléctrica? Era la diferencia de polaridad entre uno y otro. ¿Se acuerdan cuando vimos uniones polares? Recién acá, dipolo-dipolo, que cuanto mayor era la fuerza dieléctrica, es decir, la diferencia de electronegatividades, mayor iba a ser la fuerza dipolo. Bien, el agua tiene una diferencia de polaridad entre el hidrógeno y el oxígeno bastante alta. Entonces va a tender a unirse muy fácil por el lado del oxígeno a polos positivos. El oxígeno fácilmente se va a unir a moléculas positivas, y al lado positivo de las moléculas, perdón. Y el hidrógeno va a tender a unirse muy fácil a lo negativo. Acuérdense, el hidrógeno carga positiva, oxígeno carga negativa. Entonces, por el oxígeno va a tender a unirse fácil a las positivas y por el hidrógeno va a tender a unirse fácil a las negativas. Que esto permita a su vez que disuelva sales fácilmente. Acordémonos, las sales y los minerales forman uniones iónicas. Uniones iónicas, tenemos un ion positivo y un ion negativo. Tenemos una parte positiva y una parte negativa. ¿Está bien? Son moléculas polares, como se dice, no son moléculas polares, son iones. Los iones son polares. Las moléculas polares disuelven a sales o minerales que son iónicos. Por eso el agua puede tener minerales disueltos. Ese tipo de unión se llama unión ion-dipolo. Cuando vean todo el tema de calderas, lo van a ver. A medida que aumenta la temperatura del agua, la solubilidad de sólidos en el agua habíamos dicho que disminuía. Las fuerzas ion-dipolo disminuyen a medida que aumenta la temperatura. Bien, otra característica importante que tiene el agua es su bajo grado de ionización, es decir, va a pasar a ganar un hidrógeno o perder un hidrógeno, o sea, al formar ácidos o bases, no va a pasar más de ahí, siempre va a quedar en H3O o en OH, no va a pasar de ahí. Por eso es bueno a la hora de neutralizar ácidos o bases. Neutralizar no, perdón. Reaccionar con ácidos o bases. También el agua tiene un pH prácticamente neutro cuando está pura. Bien, ahora vamos a la parte de el agua es el principal disolvente biológico, es decir, de todos los procesos metabólicos que tenemos en el que produce el cuerpo, vamos a ver, por ejemplo, a la hora de la digestión. Consumimos lípidos, no son solubles en agua los lípidos, pero si como se dice, hay
no me acuerdo cómo se llama en este momento, unas cápsulas que recubren a los lípidos que les permiten solubilizarse en agua. En los procesos biológicos, por ejemplo, a la hora de disolver sales o algunos macronutrientes, por ejemplo, las proteínas, son solubles en agua. A la hora de los procesos biológicos, el agua participa como mayor disolvente. Bien, otra característica importante del agua es la función estructural. Las células pueden mantener una forma más o menos estable, pero a su vez es flexible y puede como se dice, y es maleable. ¿Por qué? Porque las células están prácticamente el citoplasma hecho en su mayoría por agua. La fuerza estructural las fuerzas de cohesión del agua, es decir, la tendencia del agua a mantenerse unida a sí misma, le hace que la célula pueda llegar a tener cierta rigidez. Bien, otra característica del agua que permite la vida en los climas fríos en el agua. ¿A qué me refiero con eso? En lugares de clima gélido que el agua se congela, permite que igualmente vivan peces. Les hago una pregunta y díganme a ustedes por qué les parece. ¿Por qué el hielo solamente se junta arriba en el agua? Por ejemplo, estamos en Alaska, vamos caminando por un lago congelado, pero si hacemos un pozo, ¿verdad? En el hielo, abajo el agua está líquida. ¿Por qué? Porque la temperatura desciende a mayor altura. Sí, podríamos verlo de esa manera, pero si lo vemos desde ese punto de vista, si tengo un lago más alto y un lago más bajo, o tengo un balde directamente, debería congelarse toda la misma temperatura, pero tenemos una línea muy marcada, por ejemplo, en un lago, que se congela arriba y abajo queda completamente líquido. Bien, ¿Tiene algo que ver la tensión superficial? no, acá lo que tiene que ver es la densidad. La densidad del hielo es menos que la del agua. O sea, casi siempre, esto es una característica muy importante, eh, la densidad de los sólidos es mayor que la densidad de los líquidos. Por ejemplo, tengo hierro líquido, hierro sólido, la densidad del hierro sólido es mayor que la densidad del hierro líquido. Y así con los hidrocarburos. Cuanto más los hidrocarburos sólidos tienden a ser más densos que los hidrocarburos líquidos. Pero en el caso del agua, la densidad del agua sólida es menor que la densidad del agua líquida. ¿Por qué? Las moléculas de agua tienden a acomodarse cuando pasan a estado sólido de esta manera. Cuando se acomodan de esta manera, acá en el medio quedan bolsas de vacío, ¿verdad? ¿Y esto qué hace? Que aumente el volumen. En vez cuando están en estado líquido van a tender a acomodarse más de esta manera. ¿Qué ocupa menos? ¿Todas así unidas en filita o que se unan formando un círculo? Obviamente que se unan formando un círculo va a ocupar mucho más lugar. Entonces tengo la misma masa de agua, pero ocupa más lugar al estar en estado sólido, flota. Lo mismo pasa con los icebergs. ¿Por qué los icebergs flotan en el agua? Porque tienen menor densidad que el agua en estado líquido. Esto también lo permiten los puentes de hidrógeno. Gracias al puente de hidrógeno, el agua toma esta estructura a la hora de solidificarse. Bien, y en el caso de el agua de los lagos es que el hielo del lago, o sea, el agua del lago cuando se congela es menos densa, el agua a baja temperatura es menos densa que el agua a mayor temperatura. Entonces va a tender a juntarse arriba y arriba va a ser cuando se congela. Eso permite también la vida en lugares fríos, lugares gélidos.
Bien, lo de función termorreguladora ya lo habíamos visto. Y también podríamos decir que a la hora de cuando levantamos mucha temperatura, sudamos. Bien, cuando transpiramos baja la temperatura, porque cuando el agua se evapora, eso nos refresca, generalmente cuando da el viento. Si corres en una caminadora, va a transpirar, pero no te baja la temperatura. Pero si corres, por ejemplo, el aire libre, que te da un viento, transpiras y el viento hace que te refresques, hace que el agua hace que te saca el calor, o sea, extrae el calor del cuerpo y al evaporarse te refresca. Bueno, eso ya lo habíamos hablado. Y acá tenemos, por ejemplo, una máquina de vapor. Otra aplicación del agua. ¿Cómo funciona una máquina de vapor? De la siguiente manera. Acá entra el agua, ¿verdad? A alta temperatura. O sea, levanta temperatura, el agua genera presión que mueve este pistón. Cuando el pistón sale, la presión se libera y sale por acá. Esto nos hace girar la manivela. La inercia de la manivela va a hacer que el pistón vuelva a la posición anterior. ¿Está bien? Lo que hace que el pistón vuelva para adelante no es el agua, es la manivela que sigue girando. Lo que nos importa a nosotros es que a la hora de las máquinas de vapor aumenta la temperatura, ¿verdad? Evaporamos el agua. El agua cuando forma vapor genera mucha presión. La presión después va a tender a hacer que el pistón empuje hacia adelante. Igual estoy tratando de explicarlo más claro y acá capaz lo tenemos escrito, me parece que se llega a ver bastante más claro lo que escribí que lo que estoy tratando de explicar. Calentando una caldera cerrada herméticamente, produce la expansión del volumen del cilindro, empujando el mecanismo y la manivela va a hacer que vuelva a la posición anterior. Prácticamente es una caldera que calienta el agua para que aumente la temperatura y la empuje para adelante. Acuérdense, el vapor de agua genera mucha más presión que la misma cantidad de agua líquida. Otra cosa que me había olvidado de mencionar acá en el estado sólido, ¿vieron por ejemplo que si ponen una cubetera o una botella con agua en el congelador? ¿Por qué nunca tienen que poner una botella con agua en el congelador completamente llena? Porque hace presión también. Exacto, el agua cuando se congela se expande, ocupa más lugar. Entonces va a comprimir, comprimir, comprimir y puede llegar a explotar la tapa de la gaseosa. Una vuelta me pasó y terminé con un agujero en la tapa del refrigerador, vivido de primera mano. Y a veces las cubeteras también se rebalsan. Termorreguladora, funcionamiento de una máquina de vapor. Sí, la botella de vidrio puede llegar a explotar completamente en el caso de ponerla en el congelador, Antonio. Pero es más que nada por el tema de que el vidrio no soporta mucho los cambios bruscos de temperatura. Si el vidrio lo calentas mucho se parte y si lo enfrías mucho también, a no ser que sea vidrio especial. Ahí está, a esto quería llegar. El agua pura, vieron que al agua la tenemos catalogada como un conductor de electricidad. El agua destilada completamente pura no conduce la electricidad absolutamente, prácticamente nada, muy poco. Porque los minerales hace que conduzca. No, lo que hace que el agua conduzca la electricidad son las sales que tiene disueltas. El agua en sí prácticamente es un pésimo conductor eléctrico. O sea, no podemos decir que no conduce la electricidad absolutamente nada, porque todo conduce electricidad en cierta medida. O sea, pero el agua lo conduce absolutamente poco, prácticamente nada.
¿Qué es? Entonces, ¿por qué el agua es buena conductora eléctrica? Por las sales que tiene disueltas. Vamos a verlo acá en un ejemplo. Tenemos agua con sales disueltas, ¿verdad? Acá tenemos una pila, por ejemplo, una pila que es algo como esto. Y en esta sería la pila. Tenemos el ánodo, carga positiva, y el cátodo, carga negativa. En la carga negativa van a tender a atraer las cargas positivas y la carga positiva va a tender a atraer las cargas negativas. ¿Qué es la electricidad? Electrones moviéndose. Si tengo un medio polar, o sea, con cargas positivas y cargas negativas, los electrones se van a mover con mucha más facilidad. Este experimento lo podíamos haber hecho en vivo si hubiéramos tenido clases presenciales. Está lindo para hacer. Que es prácticamente, tenemos la pila armada así con agua y le agregamos diferentes tipos de sales y medimos con un tester a ver con cuál conduce más y conduce menos la electricidad. O sea, a medida que el agua tenga más sal disuelta, mejor va a conducir la electricidad. Y acá tenemos el caso de conductividad del agua. El agua pura, sin sales disueltas, prácticamente no conduce la electricidad. La conductividad del agua pura es de 5,5 por 10 a la menos 6. Si tenemos el agua potable, que es el agua normal, es de 0,005 a 0,05 la conductividad. ¿Por qué tiene la diferencia? Dependiendo de la cantidad de sales disueltas que tenga. Y el agua de mar tiene una solubilidad de 5, o sea, tiene más sal disuelta y tiene una conductividad altísima. Por eso en el mar, en el momento de que hay tormentas eléctricas, los guardavidas ponen la bandera del rayo para que se vayan, porque no solamente el agua tiene sal, sino también la humedad en el aire, en la playa, tiene una salinidad extremadamente alta, es un conductor eléctrico muy bueno. Bien, ¿estamos bien con esto hasta ahora? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Bien, ¿qué es la dureza del agua? La dureza del agua... Sí, Yami, igual con este trabajo vamos a hacer lo siguiente. Me olvidé de decirles. Este no me lo van a mandar. Este lo vamos a resolver juntos la semana que viene. O sea, la segunda parte la vamos a resolver juntos completamente. La primera parte, tráiganla sí o sí resuelta. Traten de participar todos. ¿Está bien? Así no me lo mandan, como se dice, porque ya estamos llegando al final del cuatrimestre y calculo que pedir que me lo entreguen sería mucho a estas alturas. Así que, sí, bueno, Yami, la idea es que lo hagan todos. Mm, sí, o sea, hay cosas que no entendés. Estamos hablando de algo bastante complicado y que la parte de científica, la parte química más afina a esto, la vimos muy por arriba nosotros. La tuve y muchas cosas tuve que resumir a la marcha. Sí, para el miércoles que viene hagan la primera parte, que sean las primeras 7 preguntas, sí o sí. Y el problema de aplicación, que sería ese último que tenemos ahí, ese quiero que investiguen un poquito. Las primeras 7 preguntas las vamos a resolver entre todos, ¿verdad? Las van a ir respondiendo ustedes. Voy a tratar de llevar un registro de quienes participan, eso sí. Profe, le hago una consulta. Sí, ¿Usted ya dio la fecha del próximo examen? sí, la dijimos al principio de la clase. Sería la semana que viene, no la otra. ¿El En, 11? en 15 días. No. ¿Hoy qué número es? el- hoy es 4, Hoy es 4, la semana que viene, eso es el 18 sería. 18.
Bien, Sí, o pero sea, yo sí, entré tarde en las dos. Llegué tarde, entre 7 menos 20 la anterior, y en la sí, de sí, sí, recién entré un poquito más no, tarde. sí, no pasa nada, no pasa nada. Entonces sí, la primera parte del trabajo lo vamos a hacer lo van a hacer ustedes, van a ir participando. Cualquier duda me van consultando a medida que vayan teniendo dudas. eh, y después la segunda parte, la parte de calderas, eso sí, vamos a tratar de responderlo entre todos. No, este TP no se entrega, Irene, lo vamos a resolver directamente en conjunto. Sí, sí, ya a esta altura del año pedirle que sigan entregando cosas, calculo que para otras materias también tienen muchas cosas que hacer, me pareció mucho, ya les hice entregar bastantes cositas. Va, si quieren entregarlo, les pongo fecha de entrega y listo. Bien, muy bien. La dureza del agua es determinada por la cantidad de sales disueltas que tiene. Cuanto más sales disueltas tenga el agua, más dura va a ser. El agua más blanda es la que tenga menos sales disueltas o prácticamente nada. Eh, Obviamente el agua destilada debería ser agua completamente blanda. ¿Cuál es el tema? Para las calderas, que va a ser lo que les importa a ustedes, o para los autos, lo que nos sirve del agua es el agua blanda, lo más blanda posible. ¿Por qué? Porque las sales disueltas suelen generar un montón de contratiempos en el funcionamiento de las calderas o de vehículos, que lo vamos a ver eso cuando lo resolvamos. Sí, Mariel. Que tapa la cañería. Exacto, se produce sarro y otras cosas, que eso es uno de los problemas generalmente que se generan. Eso lo vamos a ver en el TP. Eh, el problema es que para el cuerpo nosotros necesitamos agua dura, por así decirlo, el agua con sales y minerales disueltas, es decir, porque lo que nos hidratan a nosotros son las sales y los minerales. Es decir, el agua blanda nos serviría para mecanismos y para el cuerpo necesitaríamos agua, por así decirle, dura. La dureza del agua se mide a partir de las sales de magnesio y de calcio. ¿Está bien? Partículas de las sales de magnesio y calcio disueltas son lo que nos determinan la dureza del agua. Cuanto más magnesio y calcio tienen, el agua es más dura. Cuanto menos magnesio y calcio tiene, el agua va a ser más blanda. Tarea para la semana que viene, quiero que me investiguen por qué se usa el magnesio y el calcio. Anótenlo porque me voy a acordar, ¿eh? A ver, ¿a quién tengo acá a la vista? Tengo a Melissa, Mariel e Irene. ¿Alguna de ustedes tres me tiene que venir con la respuesta? Son las que tengo acá a la vista en el celular. No vale, eso porque hablamos. Claro. Ahí me Somos las que más aparecieron. hablamos, por eso Ro- aparecemos ahí primero. Romina y Yamila ahí me aparecieron también, así que también las tengo anotadas. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Por qué la dureza del agua se determina a partir de magnesio y calcio? Muy bien. ¿Dónde lo podemos buscar? Hay que investigar, trabajo de investigación. Google académico, ¿por qué el agua se determina a partir, la dureza del agua se determina a partir de magnesio y calcio? Bien, calculo que no van a tener dificultades a la hora de descubrirlo. Descubrirlo es una manera de decir, tampoco van a estar experimentando. Bien, ¿cómo se ablanda el agua? O sea, a la hora de ablandar el agua tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, Con ¿queremos sacarle todas las sales disueltas o solamente un grupo? ¿Por qué le querríamos sacar un grupo en particular? Porque solo ese grupo de sales es perjudicial para el mecanismo que estoy usando. ¿Está bien? ¿Cómo se suele hacer para ablandar el agua? El agua dura ingresa, digamos, en un contenedor, ¿verdad? Tenemos
hacemos entrar salmuera de cloruro de sodio y adentro del recipiente tenemos resina catiónica. Lo que hace la resina catiónica es facilita el intercambio de iones, es decir, los iones que están disueltos en el agua van a tender a unirse al sodio y al cloro. Entonces, las sales de magnesio y calcio van a tender a desarmarse y unirse a la salmuera de sodio y cloro. Después la salmuera es más densa, aumenta la temperatura del recipiente, la salmuera dura va a tender a condensar. Recuerden, los sólidos son menos solubles a medida que aumenta la temperatura. Entonces, al aumentar la temperatura, el sólido condensa, precipita y sale del recipiente en forma de salmuera agotada. ¿Qué sería salmuera agotada? La salmuera con agregados de todas las sales que queríamos sacar. A ver, ¿a quién más tengo acá en la lista para investigar cosas? Ya anoté a Irene, Mariel y Melissa el por qué magnesio y calcio. Romina y Yamila van a investigar cómo funciona la resina catiónica. Esa va a ser fácil, no van a tener problemas. Tampoco quiero que me hagan una presentación, es solamente una definición de una función lo que quiero que me definan. A ver, ¿a quién más tenemos acá? Gerarda, Gabriel y Ciro están muy callados. A ver, Gerarda. ¿Qué nos toca? Y Ciro, sí, estaban callados, pensaron que zafaban. La composición de los barros que precipitan en las calderas. O sea, sería la salmuera agotada la composición de los barros que precipitan en las calderas. Ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me estarían quedando... Como dijo, profe, ¿qué sería? Composición de los barros que precipitan calderas y después de la salmuera no entendí. Exacto, la composición de los barros que precipitan en las calderas. Igual ahora después les pongo en el grupo lo que tienen que investigar. O sea, eso más que nada va a ser para complementar la clase que vamos a hacer entre todos la semana que viene. A ver, ahí estoy yo 2 veces, que yo voy a investigar todo lo que no les dije. Tenemos Antonio y Guillermo me quedan solamente, ¿no? Diga yo el que no nombré. Seguro que dicen. Guillermo y Antonio. Ustedes lo que van a investigar es no, ustedes no van a investigar, ustedes van a hacer lo siguiente. En la parte de el libro de básico del funcionamiento de calderas, el libro básico de funcionamiento de calderas, ese que tienen adjuntado mismo al trabajo práctico, van a ir a la parte de cosas perjudiciales que puede hacer el agua
que está la corrosión y todas esas cosas, quiero que me hagan una lista de ítems de las 4 problemas que pueden llegar a tener en la caldera por el agua y, ¿cómo se dice? O sea, cómo prevenirlos. O sea, son 4 cosas, son 2, así que pueden hacer 2 y 2. Digamos que me escucharon porque ninguno de los dos está diciendo nada. De última se lo recuerdo por el WhatsApp. O sea, son cositas que tienen que investigar. Pegarle una leída a eso, o sea, ni siquiera lo tienen que leer todo. Ven, por ejemplo, formación de, cristalización de las sales. Bien, entonces investigan cómo evitar la cristalización de las sales. ¿Listo? Ablandando el agua, por ejemplo. No sé, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Igual se los voy a poner ahora en el coso, en el grupo. Y con esto terminamos, ¿no? Sí. Después la semana que viene vamos a ver más en plan el tema de las calderas. ¿Alguna pregunta con esto hasta ahora? Muy bien. Siga, Antonio, te escucho. Ahora igual se los mando al grupo, así que no te preocupes. Sería en el libro que tienen básico de funcionamiento de calderas, ver las problemáticas que puede llegar a generar el agua y, ¿cómo se dice? Cómo prevenir esos problemas que puede llegar a generar. O sea, el problema es corrosión. Bien. ¿Cómo puedo evitar la corrosión del agua? O sea, que el agua me corroa las máquinas. Es eso, básicamente. Bueno, listo, profe. Sí, listo por hoy. Me estoy por quedar sin batería, por eso. Genial. Son libres. Acuérdense, porque yo ya lo anoté, ¿eh? Sí, yo lo noté. Es una frase, sí. Son, qué sé yo, 3 frases que tienen que investigar cada uno, así que no se preocupen. Perfecto, profe, no hay problema. Bueno, Nos vemos. chao, chao. Chao, chao, buenas noches.